Bienvenidos una vez más a sus talleres Tecnoestudio RC. En esta oportunidad continuaremos con este taller de aspectos sustantivos del salario. En esta segunda ponencia que nos corresponde el día de hoy, en miércoles, vamos a estudiar, abordaremos aquellos principios y límites rectores que nos permitirán excluir de el cálculo de la prestación social por antigüedad y demás beneficios laborales, estos beneficios pactados bien en un contrato individual del trabajo o en un contrato colectivo. Bienvenidos. Para excluir beneficios laborales al cálculo de la prestación social por antigüedad y demás derechos laborales, debemos revisar las características típicas del salario. Ello facilitará la comprensión sobre la inclusión o la exclusión salarial sobre determinados beneficios reconocidos al trabajador en un contrato individual o colectivo de trabajo. Para el profesor Freire Cabrera Conde, y esto es importante, vayan haciendo las anotaciones respectivas, existen principios y límites rectores que caracterizan al salario. Nos ayudarán a comprender y deslindar cuándo un beneficio reconocido al trabajador es catalogado como salario, trayendo como consecuencia el impacto en las prestaciones sociales y demás conceptos. Tal y como lo establece el profesor Cabrera, estos principios y límites no operan como una regla matemática, sino que sirven de elementos, guías de orientación e interpretación. Entre estos principios y límites rectores encontramos la conmutatividad o enriquecimiento, racionalidad o justificación, observación de los límites legales, proporcionalidad, irrenunciabilidad, indisponibilidad, irrealidad sobre formas y apariencia, no discriminación e igualdad, libre estipulación, fijación y suficiencia, regularidad y seguridad. De seguidas analizaremos estas características, estos principios, estos límites rectores que nos ayudarán en un momento determinado, en el momento de dudas, y para darle incluso respuesta a la actividad práctica número 1 que se pasó por el grupo del WhatsApp, si esos beneficios pactados por este ex trabajador Carlos Martínez, pues podría ser considerado salario o no. Vamos a analizar el tema de la disponibilidad patrimonial. El salario debe tener disponibilidad patrimonial del trabajador. Esto supone la adquisición de la propiedad plena por parte del trabajador de las cantidades recibidas, las cuales puede hacer uso de ellas sin limitación alguna frente al patrono y sin rendir cuenta sobre su destino. Por tanto, no van a tener carácter salarial las cantidades que no sean de libre disposición del trabajador. Esto es importante porque a la hora de nosotros analizar en un caso determinado y tratar de excluir un concepto o un beneficio pactado en este contrato colectivo o en este contrato individual de trabajo, debemos indagar, debemos establecer si este beneficio, si este acuerdo, si este concepto, ingresaba al patrimonio del trabajador y como consecuencia de ese ingreso al patrimonio del trabajador podía disponer libremente de ese concepto y sin rendir cuentas sobre su destino. Y esto es lo más importante, no debe haber una limitación al trabajador para disponer, insisto, libremente de este beneficio. Es decir, esto se traduce en la práctica que si a mí se me otorga un beneficio o un concepto bajo este principio de la autonomía de la voluntad, bueno, lo primero que debo analizar es, yo puedo disponer libremente de él. ¿Tengo alguna limitación para hacer uso, goce y disfrute de este beneficio? ¿Debo rendir cuentas al empleador en lo que deba o no hacer de este beneficio? Y colocamos el caso en particular, por ejemplo, en el caso del trabajador Carlos Martínez, ese bono que se le pagaba, que bueno, va a tener unas variantes en esta segunda actividad,
Pero supongamos, vístelo desde el punto general, que te llegue un cliente y te plantee tal cual como está en la actividad práctica y te diga, bueno, nada, este ex trabajador recibía una bonificación de $80 para el pago del posgrado. Entonces uno comienza a hacer preguntas y dice, bueno, estos $80 se los transfería directamente al posgrado, a la escuela, a la universidad. ¿Cómo era ese pago? El trabajador podía disponer libremente de ese beneficio. O sea, esos son entre otros conceptos, ¿no?, que podemos ir analizando. Fíjense que el artículo 101 de este decreto de ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, establece que los trabajadores dispondrán libremente de su salario, y una de las características intrínsecas, una de las características que permite diferenciar, nos permite tener una presunción a favor de que se trata en efecto de un beneficio de carácter laboral. Y en consecuencia, y es importante, tendrá incidencia en los pasivos laborales de la entidad de trabajo. Yo coloco un ejemplo que es el aporte de caja de ahorro. Tanto el aporte que hace el trabajador como el aporte que hace el patrono. Si hablamos de esa disponibilidad, lo acumulado por este trabajador en caja de ahorro, muchas de las entidades de trabajo o muchos entes y órganos de la administración pública estilaban tener cajas de ahorro, y un porcentaje lo colocaba el trabajador y el otro porcentaje el empleador. Al fin, pues, tenía como precisamente, por eso se llama caja de ahorro, tenía un ahorro el trabajador. Y viene la pregunta, bueno, la caja de ahorro, ese monto que está allí es salario. Bueno, en la medida, que lo vamos a ver con la sentencia, en la medida en que el trabajador pueda disponer libremente, ingrese a su patrimonio y pueda disponer libremente, sin limitación alguna y sin rendir cuenta, pues en esa medida será salario. Todo el tema de la prestación social por antigüedad, que de hecho vamos a tener sentencias, porque debemos recordar que es legal que el trabajador pueda solicitar un adelanto de su prestación social por antigüedad, pero ese adelanto de la prestación social por antigüedad tiene una limitación que es del 75% anual, y es para casos específicos. O sea, vale nombrar de que sea por una situación salud, sea por una situación de remodelación, sea por una situación de compra de un bien mueble, de un bien inmueble. O sea, debes justificarlo. Pero cuando se trate de lo que llevo acumulado por prestación social por antigüedad, debo preguntarme, a la hora de catalogarlo o no, si es salario, si ese monto acumulado yo lo podía disponer libremente. Y la respuesta, o un bono, regalo que se otorgue. Un bono, regalo. Supongamos que nada, el patrono este mes te quiso dar un bono por X concepto. Entonces tú dices, ese concepto que me están pagando, yo lo puedo disponer libremente, y en la medida que yo pueda disponer libremente será considerado salario. Pero ya vamos a ir un poco más allá, porque si bien es cierto, me pueden otorgar un bono en el cual yo pueda disponer libremente y sin rendir cuentas a nadie, ni siquiera al patrón, pues yo puedo hacer con ese bono lo que yo quiera. No es menos cierto que la doctrina y la jurisprudencia han sido del criterio que, y de ahí estoy adelantándome un poquito, a la primera ponencia, que nosotros vimos que la gran mayoría de la doctrina es del criterio que la causa del salario es la prestación efectiva de servicio. Y en esa medida en que la causalidad sea la prestación del servicio y yo pueda disponer libremente, pues en esa medida será salario. Entonces fíjense que tenemos que analizar si esa cantidad, si ese concepto, si ese beneficio, palabras más, palabras menos, ingresa a mi patrimonio, tengo la propiedad plena, tengo el uso, gozo y disfruto, puedo disponer libremente sin rendirle cuentas a nadie, sin limitaciones alguna. Es una de las primeras características que nosotros tenemos que analizar a la hora de catalogar si un beneficio no tiene carácter salarial. Lo otro
Esto es un principio que se denomina, y a mí me gusta mucho citarlo cuando voy a estas discusiones, mayormente sea en este proceso de negociación de un contrato colectivo de trabajo, que ha sucedido muchísimo en las inspectorías del trabajo, o bien, bueno, cuando voy a debatir, me voy a transar, pues, con un trabajador, bien sea por el tema de que me trance para que me presente la renuncia, o en su defecto en el tema de estos reenganche y pago de los salarios caídos, donde las inspectorías del trabajo, bueno, el trabajador solicita que se les paguen estos salarios caídos con base a unos conceptos en los cuales pues ahí hay un debate, y por eso lo interesante de esta temática. En la conmutatividad del salario es un principio. ¿Y de qué se trata la conmutatividad del salario? La conmutatividad del salario representa la relación de cambio que envuelve la prestación del trabajo a cambio de un pago, que implica a la vez un incremento patrimonial para el trabajador. Fíjense, representa la relación de cambio que envuelve la prestación del trabajo. Fíjense que me está colocando una condición, es decir, que ese pago viene condicionado a una prestación efectiva del servicio. No puedo decir nada que Frederic Cabrera sostiene, el profesor Frederic Cabrera sostiene que, bueno, la causa del salario es la prestación efectiva del servicio, y por eso me habla este principio de conmutatividad. Que este incremento en mi patrimonio obedezca a un pago realizado vinculado a un hecho fáctico como la prestación efectiva del servicio, que implica a la vez, como ya lo he comentado, un incremento patrimonial para el trabajador. En principio, dice el profesor Cabrera, todo pago o beneficio que enriquezca al trabajador y tenga como causa la prestación laboral tiene carácter salarial. Fíjense, en principio, entonces esto me da unas luces para comenzar a trabajar bajo estos conceptos. Bueno, todo pago que enriquezcan al trabajador, enriquezcan el patrimonio, y que tenga como causa la prestación efectiva del servicio. Fíjense la causalidad. ¿Qué me está causando este beneficio? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es su fuente? Bueno, para el profesor Cabrera, al igual que el profesor Prorrisque, al igual que el profesor Caridad, al igual que el profesor Salazar, son del criterio que la causa del salario es las prestaciones efectivas del servicio, y que en esa medida que me paguen incremente mi patrimonio, y voy de la mano entonces con lo que vimos hace segundos, que es y en esa medida que yo pueda disponer libremente sin rendirle cuentas a mi patrono, pues en esa medida estaremos hablando de un concepto, estaremos hablando de un beneficio que va a tener carácter salarial, y en consecuencia me lo tomarás en cuenta para el pago de mis prestaciones y demás derechos laborales. El profesor Cabrera coloca algunos ejemplos para demostrar, pues, en esta medida, ¿cómo podemos abordarlo? Él nos explica en su libro Publicidad. Aquí voy a hacer un poco de publicidad del profesor Cabrera. El profesor Cabrera Conde tiene una obra muy excelente, tiene una venta de más de 20.000 ejemplares. Se llama Guía Práctico de Cálculos Laborales en Venezuela. Es el famoso libro de color amarillo, Publicidad. Así que, bueno, cómprenlo, es muy bueno. Pero bueno, palabra más, palabra menos, el profesor Cabrera dice que no tienen carácter salarial por no comportar conmutatividad. 1. El reintegro de gastos de representación o reembolsos de viáticos. Él coloca ejemplo, viáticos tales como pago de traslados, hotel y comidas con ocasión de la prestación del servicio. En principio no poseería carácter salarial o conmutatividad. ¿Por qué? Porque efectivamente, si lo vemos en la práctica, a mí lo que me están haciendo es un reembolso. No me estoy enriqueciendo. O sea, no hay un incremento en mi patrimonio, no hay una disponibilidad como tal de ese dinero, de esa cantidad que se me está otorgando. Sin embargo, él hace una advertencia, que también lo vamos a ver en la tercera parte. Él dice, nada, la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia ha exigido como requisito adicional en sus decisiones que el trabajador de no rendir cuenta, fíjense cómo todo esto tiene que ver con la primera que vimos, que es la disponibilidad, de no rendir cuenta de los gastos de representación o viáticos cancelados por el patrono
pasan a ser considerados salarios cuando se pagan en forma fija y permanente, sin ocasión de viajes o eventos especiales, por significar una ventaja para el patrimonio del trabajador. Pero también nos dice el profesor Cabrera, por contrario, estos gastos de representación o viático con la finalidad de pago para permitir o facilitar la ejecución del trabajo y configuren un verdadero reembolso de gasto, no van a configurar beneficio o una ventaja para el trabajador y por tanto no tienen carácter remunerativo, no va a incrementar mi patrimonio. Fíjense que entonces estos principios y estos límites rectores deben ir de la mano. Él no se establece en el caso de las gratificaciones voluntarias o graciosas. Por ejemplo, él decía en clases, pues el ganar un premio por llevar el mejor disfraz a una fiesta de la empresa, una prima por matrimonio, nacimiento de un hijo, pago o colaboración por gastos funerarios, no tendrían carácter salarial. No tendría carácter salarial porque recuérdense que la causa del beneficio para ello debe ser la prestación efectiva del servicio, tal cual como lo vimos en la primera ponencia, tal cual como lo apuntó el profesor Salazar, el profesor Porrisque, el profesor Caridad, que nos hablan de que la causa del salario es la prestación efectiva del servicio y todo concepto, todo beneficio que no tenga una hilación fáctica, pues con esta prestación, con el trabajo, no debe ser considerado salario. Entonces, en este caso, para el profesor Cabrera, las gratificaciones en esa medida pues no tendrán carácter salarial. En cuanto a las herramientas de trabajo, insisto, esto también lo vamos a ver a fondo cuando estudiemos de seguida el artículo 105 y las sentencias que posteriormente veremos para el día viernes. En las herramientas de trabajo, el hecho de que el patrono proporciona al trabajador medios, herramientas, elementos para la ejecución del trabajo tampoco configuran un beneficio de carácter remunerativo o salarial. Toda vez que fungen, y esto es importante que lo tomen en consideración, las herramientas de trabajo fungen como facilidades o instrumentos de trabajo y no tienden a enriquecer el patrimonio del trabajador. El profesor Cabrera colocaba ejemplos también en clase, decía la dotación de equipos de seguridad, el puesto de estacionamiento, uniformes, el vehículo, ¿ok? Que ya vamos a ver la sentencia, ya vamos a ver qué opina la jurisprudencia sobre el vehículo, el pago de la vivienda, cuál es el criterio actualmente, que de hecho, se los adelanto, van de la mano. Lo decidido por la sala va de la mano con estos principios que estamos viendo. Entonces, el profesor Cabrera decía en cuanto a las herramientas de trabajo, cuando se usa para ejercer o facilitar las funciones de trabajo, pago del celular, vehículo, vivienda, no será considerado salario cuando se use, insisto, como facilidades o instrumentos de trabajo y no tienden a enriquecer el patrimonio del trabajador. Y tenemos aquellos casos del trabajador expatriado. Casos de trabajador expatriado no forman parte de su salario los gastos de repatriación, vivienda, colegio, club y otras facilidades otorgadas en el traslado del país extranjero. Este es el caso de por lo menos un trabajador que vaya a prestar servicio fuera en el extranjero y bueno, nada, pues el patrono cubra con esos gastos de colegio, de transportes, gastos en efecto vivienda, todo lo que ya le comenté. Pues en estos casos, de hecho, hay una sentencia que la vamos a estudiar el día viernes. Bueno, no forman parte del salario toda vez que funge como una facilidad, ¿ok? Para que este señor preste efectivamente sus servicios. Racionalidad o justificación. La racionalidad o justificación, bueno, nada, se refiere a que el beneficio debe guardar lógica, ser cónsono, razonable o que tenga sentido con la relación aporte que se reconoce como excepción no remunerativo. Así, todo aporte de beneficio debe estar respaldada por un hecho real y racional que lo justifique. Y esto es importantísimo, porque por ejemplo, pues tenemos el caso de algunos de bono juguete, primo por matrimonio, bono por nacimiento de un hijo, bono por útiles escolares, que en efecto pues se dan dentro de esta vigencia del contrato de trabajo y los cuales en muchas oportunidades nos pueden nacer esta duda razonable en el cual pues catalogar o no este beneficio de carácter salarial. Pero si nosotros nos guiamos porque que para que sea excluido efectivamente un beneficio de este carácter salarial debe ser racional y debe tener una justificación,
el profesor Cabrera nos colocaba, por ejemplo, algo que no sea racional, algo que no sea proporcional, el pago de una prima por matrimonio que sea bimensual. O sea, de perogrullo usted dirá, bueno, pero esto puede que no suceda. O sea, se supone que tú te casas una sola vez en tu vida, o en su defecto, bueno, si tú te divorcias y te casas, pero, o sea, de perogrullo tú dirías, bueno, nada, o sea, no puede haber, ahí sí, profesor, podemos llegar a la conclusión de que es perceptible por los sentidos que se está ocultando salario. Pero bueno, esto pasa, señores. Esto pasa, esto sucede mucho en la práctica. Parece mentira, pero así podemos encontrar, por ejemplo, un bono por nacimiento del hijo que sea trimestral y me lo colocas en el recibo de pago, estamos dando un bono por nacimiento del hijo. Independientemente, por ejemplo, el patrón te puede decir que hay empresas así. Te pueden decir, no, bueno, nada, es que eso es por si acaso te nace un hijo, pues por allí tienes ese bono, que no tiene incidencia salarial, ojo, y te lo dicen, o bien verbal, o te lo colocan expresamente en el contrato de trabajo. Entonces tú dices, bueno, pero ya va, este bono otorgado de esa manera se justifica, es racional. Un bono por útiles escolares, que mayormente, bueno, esa lista de útiles escolares que se nos pide es al inicio, en efecto, de las clases, que nos dan esa lista súper larga. Entonces, que el patrón no pretenda darte un bono mensual de los útiles escolares, incluso ya vamos a ver, no proporcional, pues allí da mucho que pensar, da una presunción de que este beneficio pueda ser considerado de carácter salarial. Hablando de la proporcionalidad, pues la proporcionalidad es la justa relación o equilibrio que debe existir entre el beneficio permitido por la ley, que no tiene carácter salarial, y el objeto o necesidad a satisfacer. Al guardar proporción, el beneficio de carácter no salarial conserva su carácter no remunerativo. Y esto es importante y por favor ténganlos todos bien claros, porque en la primera ponencia muchos me comentaban que muchos me argumentaron el artículo 105, que lo vamos a ver en esta ponencia. Muchos aluden a que en efecto el 105 me establece qué concepto o qué beneficios sociales no tienen carácter salarial y en consecuencia no incidirán en los pasivos laborales de la empresa. Y tajantemente, taxativamente me dijeron, bueno, si por ejemplo el beneficio del pago de los útiles escolares está excluido, profesor, no va a ser salario. Si está el tema de los estatis, que como está en el 105 no es salario. El pago de gastos funerarios, como está en el 105, en consecuencia no es salario. O que yo le coloque bono COVID. Bono COVID, como el bono COVID puedo entender que es un beneficio social, en consecuencia no es salario por el 105. O sea, hay que tener cuidado si lo catalogamos o si lo estudiamos directamente por el 105, haciendo un exégesis literal de la norma, porque como lo digo en las inspectorías del trabajo, lo digo en las clases, lo digo en las ponencias, lo comparto con ustedes en los tribunales, en juicios, comparto, o sea, no hay que entenderlo así, porque el 105 va de la mano con esta doctrina, con estos principios, límites rectores y con la jurisprudencia que en efecto pues vamos a compartir. Entonces hay que tener cuidado con esto de la proporcionalidad, es decir, fíjense que tal cual como lo establece el profesor Cabrera, para que este beneficio que en principio no tiene carácter salarial conserve su carácter no remunerativo, pues debe ser proporcional. Cuando un beneficio de carácter no salarial, importante, es otorgado de manera desproporcional, podrá ser catalogado con salario por lo menos en su exceso. Y aquí le voy a adelantar algo, se lo voy a adelantar. O bueno, no se lo voy a adelantar porque es tema de esta segunda práctica y bueno, quiero que vayamos un poco más allá y vayamos al análisis de estos principios. Pero vuelvo y leo, ¿no? Cuando un beneficio de carácter no salarial, es decir, el 105, por ejemplo, me dice, profesor, los tickets no es salario, pero ya va. Cuando un beneficio de carácter no salarial es otorgado de manera desproporcional, podrá ser catalogado como salario por lo menos el exceso de lo que me estás pagando de manera desproporcional. O sea, de eso hay que tenerlo claro y hay que tenerlo presente. Y por eso este compartir de esta información.
Veamos algunos ejemplos. Un motorizado a quien se le entrega por concepto de reembolso, pasa mucho en la práctica, gastos de mantenimiento del vehículo, un monto que no guarda proporción con los gastos de traslado, gasolina, desgaste del vehículo. Esto pasa muchísimo. Tenemos mensajeros que en el recibo de pago dice que su salario va a ser de $5 o del salario mínimo, pero no, pero yo te voy a dar, mira, entonces le hacen creer esto al trabajador. Te voy a dar un beneficio que es para que tú, a tu moto, te voy a dar un bono para que tu moto la mantengas al día y toda la cosa mensual, y te voy a dar por eso, te voy a dar 200, $300. Y dice, bueno, pero en el recibo de pago te coloca, te lo discrimina. Entonces, bueno, este bono no es de carácter salarial. Entonces, bueno, pero ya va. Ok, hay que analizar cada caso. El aporte de caja de ahorro que sea 3 veces mayor al aporte del trabajador. La entrega de un bono por útiles escolares, juguetes, renta de celular cuyo monte no guarda justa compensación con el beneficio. Ok, esto pasa muchísimo. Muchísimo en la práctica, muchísimas entidades de trabajo por querer ocultar un beneficio de carácter salarial y para que no tenga incidencia en los pasivos laborales de su empresa, pues utilizan estos mecanismos que disfrazan el carácter salarial de estos conceptos que se han pactado por el principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Por eso era que yo decía en la primera ponencia que esta eliminación de esta figura del salario de eficacia atípica, en el cual permitía que, bueno, entre el patrono y el trabajador se podía excluir ese 20% de los pasivos laborales de la empresa, se eliminó y en consecuencia 104 no lo colocó, pero esto era un beneficio tanto para el trabajador como para el patrón. Observancia de límites de ley, importante para dar respuesta, publicidad, para dar respuesta a la actividad que tenemos a bien realizar desde esta primera ponencia. Mira, la entrega del beneficio para que no pierda su carácter como beneficio no salarial, va de la mano, estos principios y límites rectores van de la mano, debe respetar los límites y requisitos legales casuísticamente pautados por la ley en cada caso. De tal manera que al no cumplir con estas observancias legales, estos beneficios que en principio no tienen carácter salarial podrán ser catalogados como salario. Insisto con esto y disculpen que sea reiterativo y que les exhorte a que ustedes hagan anotaciones. Para que en la entrega de este beneficio no pierda su beneficio no salarial, es decir, me elevo el 105 y el 105 me establece cuáles son los beneficios que no tienen carácter salarial. Pero no es solo hacer una lectura per se del 105 y catalogar de que los tickets, pago de útiles, la ropa no van a tener carácter salarial porque así lo establece el 105. No, porque además unado a todo esto existe un principio que es el principio de la primacía de la realidad sobre las formas o apariencias que rigen las relaciones laborales. Es decir, me importa la apariencia que tú le hayas dado en el contrato individual o colectivo de trabajo, me importa lo que ustedes hayan convenido, me va a importar a mí realmente es la realidad de la forma en la cual estás otorgando, qué estás haciendo con este beneficio, cómo lo estás pagando. Y de esa manera, no porque en una cláusula del contrato de trabajo establezca que el beneficio por juguete o ese bono juguete o que las estatiques no son salario, en consecuencia no lo van a hacer y catalogarlo así, no, porque deben entonces visualizarlo bajo este principios límites de ley. Le voy a colocar un ejemplo. El beneficio de alimentación para que conserve su carácter no salarial. Y esto es una posición, no porque lo diga yo, Ryan Cárdenas, no porque lo comparten muchísimos profesores y laboralistas reconocidos del derecho del trabajo, y en efecto me adhiero a esa posición. Te voy a colocar un ejemplo, el beneficio de alimentación, que lo vamos a ver un poquito más a fondo en las siguientes láminas. Percibirá visualmente como mínimo el equivalente a una unidad tributaria de 1,5 unidades tributarias por día, a razón de 30 días por mes, pudiendo percibir hasta un máximo, escuchen, del equivalente a 45 unidades tributarias. Fíjense que hay un límite y hay un mínimo y hay un máximo. Y lo que va del mínimo al máximo es lo que va a conservar el carácter salarial.
Actualmente es de conocimiento público y notorio que el Ejecutivo Nacional acaba de incrementar el ingreso mensual de este trabajador, mal llamado salario integral, porque recuerden que como los tickets no son salarios, no podemos hablar que el salario integral está ahora será la suma de los 7 millones más los 3 millones que hay de la cesta ticket. No, eso no es así. Puedes llamarlo beneficios integral, más no llamarlo salario integral porque la cesta ticket en efecto no es salario, salvo que no observe los límites de ley. ¿Qué quiere decir esto, profesor? O sea, ¿qué usted está insinuando? Bueno, lo que yo estoy insinuando es que hay un mínimo y hay un máximo. En este caso, bueno, a través del Ejecutivo, pues tenemos que la cesta ticket son 3 millones de bolívares, ¿cierto? Ahora bien, una empresa que paga, y cualquier parecido por la realidad es pura coincidencia, visto la primera actividad de la primera ponencia, una empresa que paga $50. $50 de beneficio de alimentación. Y hago la pregunta, ¿no supera con creces los $50 al cambio en bolívares lo que el ejecutivo estableció que son los 3 millones de bolívares de la cesta ticket? Pregunto. O sea, ¿qué sucede entonces con ese excedente? No estoy observando los límites legales. Mire, y se los digo, muchas entidades de trabajo, y yo sí vine cierto trabajo para un despacho privado que nosotros mayormente pues le trabajamos a las empresas. No es menos cierto que, bueno, tenemos trabajadores y te puedo decir que hay una empresa, hay un banco, no voy a decir cuál, ¿ok? Pero sí hay un banco que a sus trabajadores en el recibo de pago le coloque que devengan salario mínimo como su salario, pues normal. Y le daban en cesta ticket en una tarjeta que se llama, una tarjeta, le daban el aproximado de 100 a $120. Entonces, para cualquiera se lo voy a decir de manera coloquial, o sea, no, así es una mantequilla. Tú en el recibo de pago me colocas que este trabajador tiene un salario normal de salario mínimo, que son 7 millones actualmente, pero me pagas $120 en cesta ticket. Entonces la pregunta es, como los tickets no son salarios, esos $120 no van dentro de los pasivos laborales de la empresa. Cuando te vaya a calcular la prestación social por antigüedad, no te tomo en cuenta el excedente que me estás pagando en ticket. Tú me tienes que observar los límites legales. Entonces, yo creo que ahí le doy un poco de respuesta a esa primera actividad. El centro de educación inicial con sala de lactancia, que ya lo vamos a ver también, porque voy a explicar el 105. Bueno, en el caso del beneficio del centro de educación inicial, o llamado guardería, el límite del porcentaje son del 40% del salario mínimo, los cuales deberán ser entregados a nombre de la guardería y guardar la observancia legal del porcentaje. Bueno, ¿qué pasa si yo pago más del 40%? ¿Qué pasa si yo se lo doy en efectivo al trabajador? ¿Qué pasa si yo se lo transfiero directamente a la cuenta nómina del trabajador y más del 40%? ¿Qué pasa si yo no observo los límites legales para que un beneficio que en principio no tiene carácter salarial conserve la naturaleza no salarial? Entonces, hay que analizar cada caso en concreto. Yo siempre he dicho que este tema del salario es un tema rico en conocimiento, es un tema debatible, es un tema, mira, donde hay tela que cortar y es bastante interesante. Ya les había mencionado este principio que rige la relación de trabajo, que es el principio de la autonomía, el principio de la primacía de la realidad sobre la forma o apariencia. Mira, yo cuando trabajaba en el Ministerio de Salud, yo vengo de ser funcionario público, actualmente presto servicios en la parte privada. Me pasó muchas veces que cuando un trabajador quería suscribir el contrato, bueno, leía que tenía años sin suscribir un contrato, llegaba a recursos humanos, trabajaba yo allí y pues nada, decía, doctor, hasta que yo no lea la última cláusula, porque usted me puede estar diciendo allí que yo renuncio a tal cosa. Bueno, pero es que si los derechos de los trabajadores son irrenunciables, hay un principio de la primacía, tienen todo el derecho, pero oye,
Este principio es importantísimo porque en el ámbito del derecho del trabajo, las normas jurídicas son de estricto orden público y por tanto, por ser de orden público, no pueden ser relajadas en virtud del principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Por eso es que también hay un autor que dice que tiene una obra muy buena que se recomienda, que es habla del utópico, de la utopía del principio de la autonomía de la voluntad de las partes, porque si te pones a ver, realmente no hay una autonomía absoluta en este principio de la autonomía de la voluntad que van a regir las relaciones laborales entre el patrono y el trabajador. ¿Por qué? Porque hay normas de orden público que establecen, como decir, el mínimo. Si tú debes respetar esto. Ahora, de allí arriba, bueno, ahí usted pues va a tener autonomía de la voluntad para pactar lo que a bien, pues ustedes, tanto patrono como trabajador, deciden. Entonces, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad de las partes, pues se desvirtuaría su finalidad protectora. Poco importa que en la fachada, en el contrato escrito, recibos, en fin, en la forma de contratación que se haga a través de figuras no laborales, se establezca que un beneficio no tiene carácter salarial si en realidad lo tiene. Y este principio, mira, tienen que tenerlo como norte porque he escuchado a colegas, abogados, he escuchado a contadores porque mayormente estos temas importan a los contadores públicos, a los abogados y bueno, todos los trabajadores en sí, pero este principio ayuda mucho porque estando en el centro contable haciendo un curso, una vez pues el profesor decía que nada, que si en el contrato se establecía, que ese beneficio que se estaba pactando no tenía carácter salarial por ser una ayuda social, pues en ese sentido debía entenderse como un beneficio social de carácter no remunerativo. Pues no, o sea, eso no es tan cierto. ¿Por qué? Porque en el derecho laboral existen estos principios, que es el principio sobre las formas y las apariencias que hay que tener en cuenta. O sea, no basta que en el recibo de pago, que he visto muchas empresas, no, esto no tiene carácter salarial, esto es un bono sin incidencia salarial. Pero es que no es lo que pactaron, no es lo que en la forma, no es lo que en apariencia tú le quieras dar, es lo que en realidad es. Y si la realidad es que es de carácter salarial, pues así va a ser. Américo Pla Rodríguez pues establece que este principio es aquel por el cual en caso de divergencia entre lo que ocurre en la realidad y lo que se ha plasmado en los documentos, debe darse prevalencia a lo que surge en la práctica. Con este principio se establece la existencia o no de una relación laboral y con ello se procede a la protección que corresponde como tal. Este principio es de mucha ayuda para establecer o determinar cuando nos encontramos frente a una relación laboral, la misma que como tal tiene elementos que van a servir para identificar lo que son la prestación personal, el pago de una remuneración y la subordinación, y así también nos ayuda a determinar en un caso determinado cuando un beneficio pues tendrá carácter salarial o no. Bueno, nada, por sentencias y por la jurisprudencia nos han añadido a estos principios y límites rectores todo el tema de la regularidad, todo el tema de la seguridad y todo el tema de la certeza que, como te lo dije hace minutos, lo veremos para el día viernes, Dios mediante. La regularidad, la seguridad y la certeza, o sea, es una de las características del salario. Para que un concepto, un beneficio sea considerado salario, en su otorgamiento debe ser regular, debe ser seguro y debe ser certero, debe ser periódico. Muchos ya lo habían avisorado en la primera ponencia. En el ejercicio de la primera ponencia. La regularidad, seguridad y certeza constituyen una característica del salario. El trabajador, una vez realizado el trabajo, incluso antes de iniciarlo, sabe cuánto va a percibir por salario, el momento, lugar y forma de pago. La regularidad de los pagos es un elemento que en ocasiones ayuda a revelar la naturaleza salarial de dicho pago o beneficio. Se advierte que la presunción es que todo pago y beneficio entregado al trabajador tiene carácter salarial. En los supuestos de entrega de beneficio de forma regular, se da con mayor fuerza dicha presunción y se obliga a realizar un examen exhaustivo de las justificaciones fácticas que conlleva su regularidad. La seguridad y certeza, el salario debe ser seguro, no puede depender de un alias sometido a una condición. Sin embargo, en la práctica se permiten pagos por prima de metas alcanzadas, productividad, comisiones, entre otras que no garantizan la certeza de su obtención.
Aquí, en efecto, lo vamos a ver también, insisto con esto, disculpen que sea reiterativo, para el día viernes con la sentencia, pues ciertamente cuando un pago es regular, es periódico, bien, y ojo, cuando se habla de la regularidad, muchos pudiésemos pensar que esa regularidad debe ser algo así como que algo continuo, algo que sea quincenal, algo que sea mensual. No, cuando se habla de algo, cuando se habla de la regularidad o periodicidad de un pago para ser catalogado como beneficio, bueno, me habla de esta regularidad. Puede ser mensual, puede ser bimensual, trimestral, semestral, puede ser anual, porque puede ser regular, puede ser algo seguro y certero que me lo paguen cada 6 meses. Regular, ¿por qué? Porque es regular, seguro y certero porque me lo pagan cada 6 meses. Es regular, seguro y certero porque me lo pagan anualmente. No fue que, bueno, cuando yo en el año 2009 recibí un pago y no lo volví a recibir más. Bueno, pero ¿cómo tú vas a pretender que ese pago que recibiste en el año 2009 tenga efecto sobre los pasivos laborales de la empresa? Ah, bueno, pero es que cada año, desde que inicié mi relación de trabajo, pues recibía de forma regular, segura y certera, ¿ok? Esta cantidad. Ah, pues ya la cosa comienza a darnos una presunción de que ese beneficio pues tenga carácter salarial. Y algo importante que la doctrina pues ha sido del partícipe. Y es lo que les enseño y lo que les transmito. La doctrina y la jurisprudencia son de criterio que como lo dijo el profesor Frederick Cabrera, al inicio de esta ponencia, que se lo compartí, que era su posición, que bueno, este beneficio, este concepto pactado por el principio de autonomía de la voluntad de las partes, debe tener como causa la prestación efectiva del servicio. Si no tiene como causa la prestación efectiva del servicio, pues no va a tener carácter salarial. Y de eso se trata esta causalidad del salario. La doctrina mayoritaria es del criterio que se debe tomar en cuenta la causalidad del salario, también conocida como la conmutabilidad del salario, es decir, el pago o beneficio tiene que tener, lo volvemos a repetir, relación íntima y estrecha con la labor que se ejecuta, en una especie de causa y efecto. Otros los denominan carácter bilateral del salario. En el concepto que yo les compartí en mis conclusiones, yo pues tomé ese concepto donde dije que, bueno, la causa del salario era principalmente pues la prestación efectiva del servicio. Y digo principalmente porque, si bien es cierto, y se lo adelanto, de que, bueno, según esta tesis de la causalidad del salario que viene dada por la prestación efectiva del servicio, aquí podemos excluir estos bonos, por lo menos el bono de nacimiento de un hijo, ¿sí? Ok, no tiene una relación directa con el trabajo y tú puedes decir, bueno, un bono por nacimiento del hijo, una prima por matrimonio no tiene carácter salarial, pero pueden haber otras primas, pueden haber otros bonos que no tengan carácter, que no tenga como causa, por eso yo les compartí, dije principalmente, que no tenga como causa la prestación efectiva del salario, pero ese bono, esa prima, me lo pagas de manera regular, me lo pagas de manera segura, me lo pagas y tiene ese bono carácter de certeza, ingresa a mi patrimonio, puedo disponer libremente sin limitación alguna y en consecuencia, para mí, como al igual lo sostiene el profesor Alfonso Guzmán, que para descanse, pese a que la causalidad de ese beneficio, de ese concepto, no tenga una hilación fáctica con la prestación efectiva del servicio, al compartir, al ir, perdón, de la mano con estos principios de la disponibilidad, del incremento del patrimonio, de lo seguro, de lo certero, de lo periódico que puede ser ese pago, pues para mí, aunque la causa no sea la prestación efectiva del servicio, para mí puede ser considerado salario. Pero la doctrina mayoritaria es de este criterio y por allí, bueno, es donde van los tiros. Para el profesor César Carballo, el salario en nuestro ordenamiento jurídico se identifica con todo provecho, retribución o ventaja patrimonial percibido como contraprestación del trabajo, prestación del servicio efectiva dependiente. Este mismo autor sostiene que la definición del salario se puede descomponer en dos: un núcleo central que debe ser pagado en moneda de curso legal en forma regular y debe satisfacer las necesidades básicas del trabajador y su familia, y dos, un contenido periférico que incluye todas las demás enriquecimientos patrimoniales que son obtenidos por el trabajador con ocasión a su disponibilidad para la prestación de servicio a favor del empleador y que por no ser parte del núcleo central del salario no deben gozar de las características típicas del mismo: regularidad, certeza y proporcionalidad. Fíjense que pueden haber pagos
que se han hecho en efecto, porque me acojo a la teoría de la tesis contractualista, en la que no, o de que estos beneficios son acordados por este principio de autonomía de voluntad, por existir un contrato de trabajo, por el hecho de ser trabajador y no tenga que ver con la prestación efectiva, pero si me lo das regular, certero y de carácter, puedo disponer libremente, pues podrían pasar a ser considerados salario. Ahora sí, vamos a hablar sobre los beneficios sociales de carácter no remunerativo, ¿ok? Aquí sí vamos a hacer lectura del artículo 105. Aquí, bueno, ustedes a bien pueden buscar una ley orgánica, pueden buscar un decreto de ley orgánica del trabajo y, bueno, nada, pues hacer lectura, ir paso a paso. Pero antes de estudiar estos beneficios que están establecidos en el artículo 105 como beneficios sociales de carácter no remunerativo, y esto significa que beneficios sociales de carácter no remunerativo, es decir, no tendrán incidencia en los pasivos laborales de la empresa. Pero hay que hacer una acotación, no debemos entender al 105 como algo tajante, como algo taxativo, porque tal como lo apunta el profesor Publicidad, Frederic Cabrera, para que estos beneficios que en principio no tienen carácter salarial mantengan esa característica, en su implementación debe ajustarse a los principios y límites que caracterizan al salario, por lo que puede en caso de vulneración, aun cuando se encuentren dentro de los supuestos del artículo 105, voy a repetir esto, por lo que puede, en caso de vulneración a los principios y límites rectores que caracterizan al salario, que lo acabamos de estudiar, pueden, aun cuando se encuentren dentro de los supuestos de exclusión salarial del 105, pasar a ser un beneficio de carácter salarial. Y esto es importante. Por tanto, hay unas características que revisten a estos sociales para que en su implementación, para que en su otorgamiento mantengan la característica de no ser remunerativo. Esto es, revisten carácter excepcional, guardan proporción o adecuación con las necesidades a satisfacer, aprovechan al trabajador, su cónyuge o a sus familiares y no revisten carácter salarial, salvo que se hubiese pactado lo contrario. Esto es importante. Pese a que el 105 establece que estos beneficios no tienen carácter salarial, comenté hace minutos que el principio que rige las relaciones de trabajo es el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, en tanto y en cuanto se respete el orden público establecido por nuestro ordenamiento jurídico. En esa medida, si bien es cierto, el 105 me dice, bueno, los estatiques no es salario, la guardería no es salario, la implementación de ropa no es salario, los gastos funerarios no es salario. Bueno, yo te podría decir que por el principio de la autonomía de la voluntad, en un contrato individual o colectivo de trabajo, ustedes pudiesen pactar, convenir, transar de que ese beneficio, que en principio no tiene carácter salarial, lo tenga. O si no lo han pactado, pues va a mantener su condición de ser no salarial, respetando los principios y límites rectores. Importantes, son beneficios que pueden ser otorgados al trabajador sin afectar o aumentar la base de cálculo salarial, por lo que no inciden en el cálculo de las prestaciones sociales, pago de utilidad de vacaciones, retenciones para fiscales, entre otros. Esto es importante que lo tengan en cuenta. El 105 me habla de que no tendrán carácter salarial la del centro de educación inicial con sala de lactancia. El patrono que ocupe más de 20 trabajadores deberá, pero observen los límites legales para que si ustedes vulneran esto, será considerado salario. Observen cómo se debe efectuar, cómo se debe pagar, cómo se debe otorgar. En la medida en que un patrono no siga estos lineamientos, estas observaciones legales y me violen los principios, límites rectores, en esa medida puedo reclamar la naturaleza salarial de estos beneficios que en principio por el 105 no tiene ese salario. El patrono que ocupe más de 20 trabajadores deberá mantener un centro de educación inicial que cuente con una sala de lactancia, donde se garantice la atención y formación adecuada a los hijos e hijas de los trabajadores de los 3 meses hasta la edad de 6 años. Los servicios de los centros de educación inicial no tienen carácter remunerativo. Trabajadores beneficiados. Los trabajadores y trabajadoras que perciban una remuneración mensual en dinero que no exceda el equivalente a 5 salarios mínimos, que tengan hijos o hijas de 3 meses hasta la edad de 6 años. Modalidades para otorgar el beneficio. Los patronos podrán acordar con el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia del trabajo y la seguridad social la instalación y mantenimiento a cargo de uno o varios patronos
de un centro de educación inicial con sala de lactancia, el pago de la matrícula y mensualidades en un centro de educación inicial, la obligación del patrono o patrona se entenderá satisfecha con el pago de una cantidad de dinero equivalente a 40% del salario mínimo por concepto de matrícula y cada mensualidad. Eso está en el reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, que recuerden que ese reglamento es de la Ley Orgánica del Trabajo del año 97, de la Ley Orgánica del Trabajo del año 97. El reglamento es del año 2006, pero está vigente en tanto y en cuanto no colida con lo que establezca esta ley del año 2012. Y la forma de pago, los pagos a los centros de educación inicial deberán ser realizados por el patrono directamente al centro de educación, quien conservará los comprobantes o recibos emitidos por los centros de educación. Esto es, no voy a ir punto por punto, sino voy a colocar una violación de una de las formas de pago. Sí, fíjense que el 107 del reglamento de la ley orgánica me dice cómo yo debo pagar este beneficio para que conserve su naturaleza no salarial. Esto debe ser directamente al centro de educación. Pues si yo se lo paso a la cuenta nominal del trabajador, ya estoy vulnerando una observación legal y en esa medida pues, puede haber una presunción de que este beneficio, que en principio tiene carácter salarial, pasa a ser un beneficio de carácter, no salarial, perdón, pasa a ser un beneficio de carácter salarial. Todo el tema del beneficio de alimentación, que de hecho ya se lo comenté. El 105 me dice, la cesta ticket no es salario, entonces profesor, entonces imagínese usted una empresa que usted va mañana, se presenta a Inversiones ROA le dice, bueno, yo te voy a pagar salario mínimo en el recibo, pero tranquilo, te voy a pagar $400 en cesta ticket. Ah, bueno, y cuando me vas a calcular mis prestaciones sociales, me las calculas con base ponte tú que se coloque salario mínimo, como ya lo dije, a 7 millones. No, ya va un momentico. A todas luces aquí se ve que quieren disfrazar salarialmente esta cantidad. Las entidades de trabajo del sector público y del sector privado otorgarán a los trabajadores el beneficio de una comida balanceada durante la jornada de trabajo. El trabajador recibirá mensualmente como mínimo el equivalente a una unidad tributaria por día a razón de 30 días por mes, pudiendo percibir hasta un máximo de 45 unidades tributarias al mes. Saquen ustedes su cuenta. De verdad, saquen. Saquen ustedes su cuenta y díganme ustedes cuánto les da eso. Obviamente, les da, el ejecutivo, insisto, colocó 3 millones. Pero imagínense que, insisto, Inversiones ROA, digo, usted le va a pagar $400 en ticket. Pero cuando te vaya a liquidar, lo voy a hacer con base al salario mínimo, que son 7 millones. Piense en ese caso por un momento. Pago de beneficios de dinero en efectivo. Y esto pasó muchísimo y pasa también mucho. El beneficio de alimentación no podrá ser pagado en dinero efectivo o su equivalente, ni por otro medio que desvirtúe el propósito de este decreto con rango, valor y fuerza de ley, salvo que en medio alguna de las siguientes circunstancias. Cuando la entidad de trabajo cuente con menos de 20 trabajadores y resulte imposible desproporcionadamente oneroso para el empleador presente, cuando determinadas circunstancias impidan a los trabajadores el acceso factible y oportuno a los establecimientos de expendio de alimentos que hubieran celebrado convenio con los emisores de los cupones, tickets o tarjetas electrónicas de alimentación, independientemente del número de empleados o empleadas con que cuente su empleador o empleadora, cuando dejaré de percibirlo temporalmente como consecuencia del disfrute de vacaciones, descanso postnatal, permiso o licencia de paternidad o en caso de incapacidad o por enfermedad o accidente que no exceda de 12 meses, en cuyo caso el empleador o empleadora podrá otorgar el beneficio de manera temporal mediante dinero en efectivo o su equivalente mientras dure la situación que impida al trabajador o trabajadora cumplir con la efectiva prestación del servicio. Aquí lo que quiero es que ustedes basta con leerse la ley del cestatique socialista y ustedes se darán cuenta cuáles son las observancias y límites legales para su otorgamiento. Y si usted viola una de estas, que lo común es pagar más allá de su límite en cuanto al mínimo y en cuanto al máximo, que lo hacen muchas empresas, y también lo transfieren a la cuenta nómina del trabajador o lo pagan en efectivo, bueno, en la medida que usted viole las observancias y límites legales, ese beneficio tendrá carácter salarial. Téngalo presente. Entonces, los reintegros de los gastos ya lo habíamos avisorado. Recuerden, mira, cuando uno habla de los reintegros, que dice el 105, los reintegros de gastos médicos, farmacéuticos y odontológicos.
los cuales aunque no constituyen obligación alguna para los empleadores, ojo, salvo que se trate de enfermedades o accidentes de tipo ocupacional o obedece por lo general a resultados de acuerdos colectivos o de beneficios acordados en el contrato individual, por lo que carecen de naturaleza salarial y no forman parte de los pasivos laborales de la empresa. Importante. Nótese que se trata de reintegros. Ello supone que el trabajador debe necesariamente realizar el pago y el patrón lo reembolsa. Por lo tanto, no es de dudar del carácter salarial de una asignación fija y regular que se le paga al trabajador para salud. Los reintegros carecen de la característica de la disponibilidad y enriquecimiento. No aumentan el patrimonio del trabajador, en todo caso evitan su disminución. Era lo que yo le decía, sí, ciertamente el 105 me dice que los gastos médicos, farmacéuticos y odontológicos, señores, no es salario. Ah, pero si a mí me dan un bono, no, un bono para que vayas al odontólogo mensualmente. Bueno, pues sí, al principio X, va a llegar un punto que ya yo, o sea, me acomodé mis muelas, mi cosa, todo fino, no tengo ninguna carie, me dice ortodoncia, me dice todo, ajá, y ese dinero, ¿bajo qué concepto? O sea, se supone que es el reintegro, es un reembolso y tal cual como le dice acá, no van a aumentar el patrimonio. De hecho, ¿qué va a hacer con eso? Evita más bien que tu patrimonio, que tu salario, que tu cantidad que te deposita disminuya. Donde yo presto servicio, a mí me pagan los viáticos. Pero a mí me pagan los viáticos cuando yo voy a inspectoría, voy a tribunales, pero todo eso es contrafactura. Voy a sacar copia, pago las copias, presento la factura de las copias y esto. Si me toca trabajar todo el día y me toca comer afuera, pago yo mi comida de mi peculio, de mi dinero, presento la factura y lo que hace es un reembolso. Ah, pero si la empresa me paga a mí, me pagase a mí bono por viático mensual. Sí, pero bono por viático mensual, yo no todos los días y me establece no proporcional, me dan 200, $300. Bueno, ya habría que colocarle una lupa a ver si eso es proporcional, si eso es racional, es justificado, si ingresa a mi patrimonio, si yo puedo disponer libremente, si debo rendirle cuentas a mi patrono. O sea, todo eso, todas esas observaciones pues habría que analizarse. Provisión de ropa, de útiles y juguetes, pago de becas o cursos. Pues la provisión de ropa, en efecto, esta prestación no debe ser considerada salario, toda vez que la misma son el desarrollo de las normas en materia de seguridad y salud en el trabajo, carece de la disponibilidad y de no aumentar el patrimonio del trabajador. La doctrina y la jurisprudencia son del criterio que no revisten carácter salarial aquellos suministros que proporcionen medios, elementos o facilidades para ejecutar su labor. Útiles escolares y juguetes. Las provisiones de útiles escolares y de juguetes, las cuales tampoco representan una obligación legal, pero constituyen un beneficio comúnmente acordado en los contratos colectivos o bien otorgados unilateralmente por el patrono. En este beneficio no se observa la disponibilidad ni la conmutatividad para ser considerado de carácter salarial. Becas o pagos de curso. Esta apreciación no representa una obligación patrimonial. Deriva mayormente del principio de la autonomía de la voluntad de las partes a la hora de suscribir el contrato, salvo que las partes hayan establecido lo contrario y en la forma de su otorgamiento se prescinde de los principios y límites legales para que no posea naturaleza salarial en los pasivos laborales. Es decir, sí es cierto, las provisiones de ropa, útiles escolares y juguetes, becas o pago de curso no tienen carácter salarial per se porque así lo establece el 105, pero hay que observar principios y límites rectores. ¿Cómo se está otorgando? ¿De qué manera se me está pagando? ¿Okay? Si ingresan a mi patrimonio, si puedo disponer, si tengo que rendir cuentas, todo eso hay que analizar, si es proporcional, si es racional, si es justificativo. O sea, muchísimas cosas hay que analizar antes de decir, bueno, como esto está en el 105, no es salario. Gasto funerario. El pago de los gastos funerarios, similar a otros beneficios de los cuales hemos desarrollado anteriormente, no significa una obligación patronal. No obstante, en caso de otorgarse convencionalmente o de manera unilateral, los mismos se encuentran excluidos de la noción de salario, salvo que las partes, bajo el principio de la autonomía, de común acuerdo dispongan. Fíjense que esto es por el principio de la autonomía. Esto no es salario, pero el principio de la autonomía ustedes pueden decidir que sí, en el contrato individual o colectivo, o en su defecto no es salario, pero ustedes la manera en que lo están otorgando no están respetando el principio de límite rector y se convierte en gratificaciones. De conformidad con la Real Academia Española, el vocablo gratificación puede ser definido como complemento extrasalarial de la retribución del empleador por liberalidad del empresario.
por parte de la doctrina establece que no son salarios, todas que constituyen liberalidades que el patrón no puede otorgar en cualquier momento al trabajador, sin estar obligado y no guardar relación de causalidad con el servicio prestado. Un bono por cumpleaños, mira, un bono porque me X. Pero habría que analizar, insisto, principios y límites rectores. Bueno, para la ponencia del día viernes vamos a comenzar analizando el criterio jurisprudencial del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 24 de octubre del año 2001 y con ponencia del magistrado Omar Alfredo Mora Díaz. Y ustedes van a ver cómo estos principios y límites rectores van de la mano para que estos magistrados de la Sala de Casación Social tomen las decisiones en cuanto a que si un beneficio pueda ser considerado de carácter salarial o no. Tengan en cuenta, insisto, y repito, y con esto concluyo, que pese a que el artículo 105 establezca que estos beneficios no poseen carácter salarial, deben ir de la mano, deben analizar la forma, la proporcionalidad, el principio de la primacía de la realidad, la causalidad, la conmutatividad, todo esto que hemos visto para decidir o no si tiene carácter salarial. Porque, por ejemplo, si bien es cierto que los gastos funerarios, y me pasó con una empresa, y ya con esto cierro, me pasó con una empresa. Doctor, nosotros en el contrato pues le damos un bono, no, le pagamos al trabajador este concepto por gastos funerarios y le daban algo así como, bueno, no voy a decir el monto, pero le daban un monto bimensual, perdón, por gastos funerarios. Y yo decía, ajá, pero ojo, bimensual era regular, era seguro, era certero. Y yo decía, ajá, pero los gastos funerarios obedecen a una causalidad, la muerte de un familiar cercano del trabajador. O sea, no comprendo. O sea, si no hay muerte, ¿ustedes le siguen pagando? Sí, pero no es salario, doctor, porque el 105 me dice que los gastos funerarios no son salarios. Ah, díganme ustedes ahora, en la siguiente actividad, respóndame si una bonificación por gasto funerario que me lo pagan bimensual o trimestral o semestral, que no tenga una causa justificada de muerte de un familiar, pues como el 105 dice que no es salario, pues no va a ser salario. Entonces, ahí tienen.